cosita por ahí antes de aclarar la clase, porque tuvimos una situación. Hola, tenemos acá. Ah, bien. En los datos del práctico de compensación, nosotros le habíamos mandado la hoja de datos del motor y por ahí hay algunos parámetros que quedaron medio, ¿cómo es? No están claros. Hay un parámetro que figura acá en la hoja de datos que es el torque de fricción. No sé si se alcanza a ver, ¿lo estás viendo? Roger, vos ahí. Sí, Walter, sí, lo veo. Se ve bien, se ve. Se ve clarito. Bien. Bueno, acá en este torque de fricción, vamos a checar esto casi. Tenemos corte, torque, Walter, de audio. No sé si es por la calidad. Por ahí va a checar, sí, espera, que achico la resolución acá. A ver ahí. Bueno, hasta ahí ven y Hola, venimos hola. bien. Se ve bien, se ve bien. Se escucha Bien. y se ve bien. Bueno, este torque de fricción no es podemos decir, el rozamiento del motor, que es muy chiquitito, o sea que no tiene mucho sentido por el hecho de que no da magnitudes más o menos racionales, ¿no? O sea, cosas coherentes. Así que les voy a decir que por ahí calculen el rozamiento del motor a partir de esta que tenemos acá, que es la constante de tiempo mecánica, ¿no? O sea, con la inercia que tenemos acá y con la constante de tiempo mecánica, calculen el rozamiento de ahí. Porque si este rozamiento por ahí es el rozamiento estático, ¿no? Y por ahí es muy chiquitito, no tiene mucha relación con el funcionamiento del resto del motor. Esa es una cosita que quería aclarar. Igual de todas formas se los vamos a mandar por mail, así le queda registrado. Bueno, otra cosita que queríamos aclararle por ahí, ya que estamos más cerca del parcial. El parcial va a tener dos partes. Va a tener una parte que va a tener resolución de ejercicios prácticos, en la cuales van a tener que, a partir del enunciado, resolverlo numéricamente. Y después va a tener una parte del desarrollo que tiene que ver con una parte teórica. La idea es, bueno, va a haber un par de ejercicios de desarrollos teóricos. La idea es que en los temas de desarrollo teórico no es que ustedes resuelvan numéricamente el problema, o sea, no es un problema de resolución, un ejercicio para resolver, sino que van a ser ejercicios en los cuales van a tener que desarrollar la resolución, ¿no? Entonces van a tener que explicar cómo hacen para llegar al resultado final, ¿no? O sea, no es que van a tener que escribir las ecuaciones con las cuales llegan al resultado, sino la idea es que haya algún conector entre las ecuaciones que explique qué es lo que hicieron y por qué lo hicieron, ¿no? Van a tener que, en cada uno de los ejercicios de teoría, van a tener que justificar, ¿no? O sea, por ahí vamos a subir algunos ejercicios que hemos tomado en otras circunstancias para que vean, resueltos, para que vean más o menos cuál es el objetivo de lo que estamos buscando con los ejercicios teóricos. Igual, de todas formas, lo vamos a aclarar al momento de mandarle los enunciados y en el desarrollo del examen, ¿no? Hoy vamos a ver un tema cortito, por ahí después, si quieren, algunos que tengan consultas o dudas, por ahí podemos aprovechar el resto de la clase para
atender consultas. En principio vamos a desarrollar un tema que nos había quedado pendiente de los temas de estimadores. Y bueno, una vez que terminemos esto, si quieren, bueno, si tienen interés, si no, bueno, lo veremos el lunes. Tienen alguna consulta o alguna duda, la podemos resolver. Bien, lo que vamos a ver hoy es cuando uno tiene un sistema a controlar, es probable que necesite, por una cuestión de supervisión o por diseño propio del sistema, uno tenga acceso a más de una variable del sistema, o sea, más de una salida, si lo planteamos en términos físicos, y por lo tanto uno va a tener colocado el sensor y va a tener la posibilidad de adquirir los valores de esa señal, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar de plantear hoy es el caso en el cual nosotros dispongamos de más de una señal de salida, y vamos a ver cuál sería el método que nos permitiría diseñar un estimador utilizando todas las salidas del sistema, y después en una simulación vamos a ver qué ventaja o qué desventaja puede llegar a tener este tipo de diseño, ¿no? Entonces, vamos a plantear en principio que nosotros tenemos una planta que puede tener una o múltiples entradas. En este caso no tiene mucha relevancia el hecho si tiene una o más entradas. Lo que sí vamos a tener que disponer es de las mediciones de las entradas, como en todo estimador, pero la idea es que vamos a contar con más de una señal de salida, ¿no? O sea, vamos a disponer en la medición de más de una señal. Entonces, vamos a plantear que este modelo, el modelo de estado discreto de esta planta, tendrá su correspondiente matriz A, matriz B y la matriz C, debido a que estamos planteando más de una señal de salida. En el caso de plantear genéricamente Q salidas, lo que vamos a tener es una matriz C que va a tener Q por N elementos, ¿no? Entonces, el hecho de contar con más de una señal de salida hace que la matriz C, en este caso, no va a ser un vector, sino que va a ser una matriz, ¿no? Y por lo tanto, al momento de tener que diseñar el estimador para una dada situación planteada para los autovalores del estimador, vamos a tener más de una solución posible para encontrar esa ubicación de los autovalores. Entonces, lo que sí vamos a plantear en este caso en particular es que a partir de estas Q salidas, el sistema va a tener que ser totalmente observable, ¿no? Entonces, si planteamos, si analizamos la matriz de salida, lo que vamos a ver es que respecto de cada una de las salidas, la matriz C la podemos dividir por filas, en donde cada una de las filas de esa matriz de salida correspondería al valor de cada una, al vector C, llamémosle, decir que si fuese el caso de un sistema con una sola salida, el vector C correspondiente a esa salida, ¿no? Entonces, para un sistema de múltiples salidas, la primera columna multiplicada por X me daría la primera salida, la segunda columna multiplicada por X me daría la segunda salida, así hasta la qésima salida. Por lo tanto, podríamos dividir a la matriz C en una serie de vectores fila, donde cada una de esas filas correspondería al vector de salida correspondiente a cada una de las salidas, ¿no? Entonces, si yo tengo la situación en la cual esta matriz C resulta observable a partir de todas las salidas del sistema, lo que yo podría hacer, analizándolo a partir de cada uno de estos vectores fila correspondiente a la matriz C, sería la observabilidad respecto de cada una de las salidas en forma individual, ¿no? Entonces, si yo
analizara la observabilidad del sistema solamente tomando DC la primera fila, ¿no? Y la matriz A, podría calcular la matriz de observabilidad respecto de la primera salida, y si tomara la iésima fila de la matriz C, podría analizar la observabilidad de la iésima salida del sistema. ¿Y esto qué me permite? Esto me permite determinar si, independientemente de que el sistema tenga más de una salida, si el sistema puede llegar a ser observable a partir de alguna salida en forma individual, ¿no? Si se da esa condición, yo podría calcular la matriz de observabilidad respecto de esa salida, y si se cumple de que el rango de la matriz de observabilidad para esa salida individual tuviese rango n, yo lo que podría hacer sería construir directamente un estimador CISO, como los que veníamos considerando hasta ahora, totalmente observable, que me permitiría estimar todas las variables de estado a partir de la medición de la iésima salida en este caso. Entonces, para la planta con Q salidas, yo podría tomar directamente la realimentación a través de H de la iésima salida y diseñar un estimador de estado que estime todas las variables de estado a partir de la medición de esa salida en forma individual, ¿no? Entonces, transformaríamos nuestro problema de múltiples salidas en un sistema de una única salida, y el diseño sería como el que vinimos haciendo hasta ahora y vimos en la clase pasada, ¿no? Se pueden llegar a dar dos situaciones. Una situación es que, obviamente, cuanto mayor información tenga respecto del comportamiento del sistema, se supone que mejor va a ser el comportamiento del estimador. Entonces, si yo cuento con una única salida y esa salida puede llegar a tener errores en la medición debido a ruido, debido al muestreo, o debido a algún otro tipo de perturbación o fallas en el sensor, el hecho de contar con alguna otra salida adicional puede, en cierta forma, mejorar el diseño desde el punto de vista de que podría llegar a compensar los problemas que tengo en la medición con ruido con una medición un poco más limpia o con menos perturbaciones en otra salida, ¿no? Entonces, el hecho de contar con mayor información del sistema me permitiría, de cierta manera, mejorar la calidad del estimador que voy a construir. Pero se puede dar la situación de que sea un sistema lo suficientemente complejo como para que no exista una única salida que me permita observar todas las variables de estado y necesite más de una de estas salidas para poder lograr de que el sistema resulte totalmente observable. Entonces, en ese caso no tengo posibilidad de diseñar un estimador CISO convencional por el hecho de que esa situación no me permitiría reasignar todos los autovalores, y podría ser de que el estimador en esas condiciones, como vimos en la clase pasada, sea demasiado lento debido a los autovalores que no podemos modificar. Entonces, el hecho de utilizar más de una señal de salida para proveerle la posibilidad de asignar todos los autovalores al sistema me daría un diseño del estimador un poco más robusto, ¿no? Desde el punto de vista de poder manejar las constantes de tiempo, el filtrado, las cuestiones que tienen que ver con la ubicación de los autovalores, ¿no? Entonces, en ese caso, conviene considerar un conjunto de salidas que me permita hacer que el sistema desde esa salida sea totalmente observable para poder asignar todos los autovalores del sistema. Entonces, tengo primero varias alternativas. Una que, como dijimos acá, que el sistema sea observable de una sola salida, con lo cual podría construir un estimador CISO, que el sistema, además de ser observable por una sola salida, yo quiera utilizar más de una salida para hacer el diseño, y que necesite más de una salida para tener la observabilidad completa del sistema. En los dos últimos casos,
En el caso de que yo quiera usar más de una salida del sistema o que necesite más de una salida para lograr la observabilidad, lo que se va a plantear es que, en este caso, al considerar conjunto de salidas mayor que 1, eso va a implicar de que vamos a tener que tomar una medición de esa salida y afectarla por la matriz H. O sea, voy a tener un conjunto de salidas. Ese conjunto de salidas va a estar afectada por, ahora no va a ser un vector H de realimentación para el estimador, sino que va a ser una matriz. Va a ser una matriz que va a pesar con un peso determinado a cada una de estas señales de salida para convertirlo en un vector que voy a sumar al vector estimado en el instante K más 1. Por lo tanto, esta matriz no va a ser una única columna, sino que va a tener varias columnas, una correspondiente a cada una de estas señales de salida. Y por lo tanto, al tener que definir, desde el punto de vista del comportamiento del estimador, los autovalores de la matriz A menos H por C, ahora tengo infinitas posibilidades que permiten de la matriz, infinitas posibilidades de la matriz H que permiten tener la misma ubicación para los autovalores, ¿no? Entonces surge el mismo inconveniente que teníamos cuando planteábamos realimentar las variables de estado a múltiples entradas, ¿no? O sea, tengo una ubicación para los autovalores deseados, que en este caso son n, y en este caso voy a tener n por q elementos a determinar. Entonces tengo un número muy grande de grados de libertad que me permiten tener una infinidad de matrices distintas que logran el mismo objetivo, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar de plantear es una metodología que me permita encontrar una de esas infinitas matrices H que hace que los autovalores vayan a parar a una determinada posición. Vamos a ver que después podemos, de alguna manera, ir modificando la situación del diseño del estimador para mejorar en ciertos aspectos algunos problemas que surgen en el diseño, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es un procedimiento similar al que habíamos hecho con la realimentación. En este caso, lo que vamos a plantear es que desde estas Q salidas, ¿no? Vamos a hacer una combinación lineal de estas Q salidas para plantear una única salida, que la vamos a llamar salida ficticia. O sea, si bien el método involucra el hecho de generar una combinación lineal de estas variables para llevar al sistema a un sistema de una única salida, esa operación es solamente con fines matemáticos. O sea, nosotros no vamos a armar un circuito que realice o un sistema que realice esa combinación lineal, sino que esa combinación lineal la vamos a realizar solamente con fines matemáticos, ¿no? Para poder encontrar la solución al problema. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a definir una salida ficticia, que llamamos I asterisco en este caso, que resulta ser una combinación lineal de las salidas físicas del sistema, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener que nuestra salida ficticia va a ser una constante F1 por la señal de salida I1, más otra constante F2 por una señal de salida I2, más así sucesivamente hasta llegar a la qdécima salida. Entonces podemos decir que esta operación, esta combinación lineal, la podemos escribir como el producto de un vector f, ¿no? cuya forma va a ser esta que tenemos acá, es un vector fila cuyos elementos son las constantes que multiplican a la salida, multiplicado por el vector de salida, que es un vector columna, ¿no? Entonces me queda la combinación lineal, y esto me permite pasar de tener un sistema de Q salidas a un sistema de una sola salida. Obviamente, la elección de estos elementos F que planteamos acá, en principio no tiene restricciones, puede ser totalmente arbitrario, pero
desde el punto de vista del diseño, para poder mantener las condiciones originales del sistema, si nosotros planteábamos que el sistema era totalmente observable desde las Q-salidas, la idea sería que la elección de estos elementos F sea tal que me permita seguir manteniendo la condición de observabilidad desde esta salida ficticia, ¿no? Entonces, si ahora reemplazamos la expresión de esta salida ficticia en el modelo y planteamos, en vez de las Q salidas como salida del sistema, planteamos como salida a I asterisco de K, me queda el modelo planteado como X de K más 1 igual a matriz A por X de K más la matriz B por U de K, y la señal de salida I asterisco va a ser el producto de F por I de K, o sea, F por C por X de K, con lo cual ahora este producto de F por C resulta ser un vector fila, como si fuese el del caso CISO, que lo vamos a llamar C asterisco. Entonces, la condición que tiene que cumplir el nuevo modelo, planteándolo en términos de la salida ficticia, es que con esta matriz A y con este vector C asterisco, el sistema tiene que mantener las mismas condiciones de observabilidad que tenía antes de realizar la operación. O sea que si el sistema era totalmente observable al inicio, cuando yo transformo el modelo a este formato, tiene que seguir siendo observable desde la salida I asterisco. Por lo tanto, lo que vamos a tener que plantear es la matriz de observabilidad respecto de la salida I asterisco, en donde nos queda C asterisco por A hasta C asterisco por A a la n-1, y como el modelo original era totalmente observable, lo que se tiene que cumplir es que el rango de esta matriz observabilidad tiene que seguir siendo n, ¿no? Entonces, la condición que planteamos para F es que F debe mantener la observabilidad del modelo. Entonces, puedo tomar valores arbitrarios, y obviamente, una vez que plantee eso, tendré que verificar de que el sistema sigue siendo observable desde la nueva salida ficticia. Entonces, lo que hice fue pasar un modelo de múltiples salidas, ahora tener este modelo que tenemos acá, que es un modelo que tiene una única salida y que es totalmente observable. Entonces yo, desde esta salida ficticia, yo podría hacer un estimador CISO, o sea, con una sola salida, que asigne los autovalores a las posiciones deseadas, ¿no? Entonces yo armaré un estimador, ¿no?, a partir de los autovalores deseados para el estimador, y encontraré una matriz que llamaremos H asterisco, a partir de la medición de la salida ficticia, que resulte tener la siguiente ecuación, ¿no? La estima en el instante K más 1 va a ser la matriz de la planta del sistema A menos H asterisco por C asterisco, o sea, este C asterisco sería el vector del modelo con salida ficticia por X estimado en K, más B por U de K, más H asterisco por I asterisco de K, ¿no? Entonces, este sería el modelo del estimador que yo voy a diseñar. Yo podría, con esta matriz A y con esta matriz C asterisco, llevarlo a la forma canónica observable, y podría diseñar a partir de la resta de los coeficientes de la ecuación característica, podría diseñar el estimador, este vector H asterisco, que me permitiría encontrar los autovalores del estimador para las variables del sistema a partir de la salida ficticia. Sin embargo, dijimos que esta salida ficticia no es una salida física, o sea, yo no la puedo medir, yo lo que mido en realidad son las Q salidas físicas del sistema. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a reemplazar el TC asterisco y este I asterisco por su equivalente del modelo original. Entonces me va a quedar que X estimado en K más 1 va a ser igual a menos H asterisco por F por C, ¿no? Que esto sería el C que calculamos para el modelo ficticio, por X estimado en K, más B por U de K, más H asterisco por F por I de K. ¿Esto qué resulta ser? Fíjense que desde el punto de vista del modelo inicial, yo podría decir que, por lo que veo acá, el producto de H asterisco por F, ¿no?, sería el equivalente de la matriz H que yo necesitaría utilizar en el modelo con múltiples salidas para poder reasignar los autovalores del sistema, ¿no? Entonces, lo que
me permitió el hecho de plantear esta salida I asterisco y esta salida ficticia fue encontrar una matriz H que me permite reasignar los autovalores del estimador de todas las variables estado a partir de un sistema con múltiples salidas, ¿no? Entonces, esta matriz H no es un vector, sino que es una matriz que dependerá del número de variables de estado y del número de salidas que tengo. Y esa matriz me permite reasignar los autovalores. Fíjense que al ser f un vector con constantes, la matriz H va a tener todas las columnas linealmente dependientes, ¿no? A partir del valor del vector H asterisco, lo que vamos a tener es que cada una de las columnas de esta matriz H va a ser el producto de este H asterisco por el valor de cada uno de los elementos del vector F. Por lo tanto, encontramos una matriz H para el estimador, de las infinitas posibilidades que tenemos, una que tiene todas las columnas linealmente dependientes, ¿no? O sea, podríamos utilizar alguna otra metodología que nos pudiera dar otro tipo de realimentación, ¿no? Existen infinidad de métodos que permiten generar matrices para estimadores de múltiples salidas. Nosotros planteamos este porque es un método bastante sencillo y en la práctica permite salvar algunas situaciones que se dan de una manera relativamente fácil, ¿no? Entonces, ahora el estimador que vamos a tener va a ser este estimador de las variables estado. Dijimos que el estimador va a estimar todas las variables estado, pero a partir de una cantidad mayor que 1 de variables de salida, ¿no? Entonces, la particularidad que tiene el diseño que nosotros armamos fue que el sistema tiene una matriz H cuyas columnas son combinación lineal, y a partir de utilizar en forma predominante las salidas que tienen menor contenido de ruido, podemos mejorar la calidad del estimador debido a que nosotros podríamos llegar a pesar de manera distinta aquellas señales que tienen más ruido de las que tienen menos, a partir de la elección de los elementos de esta matriz F que planteamos acá, ¿no? O sea, nosotros eligiendo de alguna manera, dándole peso distinto a los elementos de F, podríamos hacer que ciertas salidas que tienen más ruido influyan menos en la estima que las que tienen menos ruido, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del diseño, lo que hacemos es, en un sistema de múltiples salidas, llevar al sistema un sistema de una única salida y diseñarlo de acuerdo a lo que hicimos para los estimadores ISO totalmente observables, ¿no? Bueno, lo que vamos a, antes que nada, quería saber a ver si más o menos entendieron la metodología. Y si estamos más o menos de acuerdo, vamos directamente al ejemplo, ¿no? Bien. Bueno, el ejemplo es bastante sencillo, o sea, vamos a seguir hablando del mismo motor con el cual arrancamos cuando empezamos a ver modelos de estado, ¿no? Tenemos un sistema que corresponde a un motor de corriente continua alimentado por armadura, ¿no? Cuyas variables estado son las corrientes de armadura, la velocidad angular del motor y la posición del motor, y cuya respuesta transitoria para las variables a lazo abierto es esta que tenemos acá, y cuyo modelo de estado continuo es este que tenemos dibujado acá, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar para el diseño la posibilidad de medir más de una salida, ¿no? Cuando vimos el modelo CISO, lo que planteamos es que nosotros medíamos la posición de salida y estimábamos la posición, la velocidad y la corriente. Bueno, lo que vamos a tratar de hacer ahora es usar más de una señal, o sea, medir más de una señal y poder estimar
la totalidad de las variables. O sea, en este caso lo que hacemos es medir más de una señal y generamos un vector completo de estima, ¿no? O sea, después vamos a ver la clase que viene un método que nos permite estimar solamente aquellas que no podemos medir, ¿no? Entonces, una vez que tenemos planteado el modelo de estado continuo, lo que, como el diseño lo vamos a hacer en forma digital, lo que vamos a tener que hacer es plantear el modelo de estado discreto. Este modelo de estado discreto ya lo vimos cuando analizamos realimentación de estado y cuando diseñamos el estimador de orden completo, ¿no? Ahora, la diferencia que tenemos en este modelo es que vamos a usar dos salidas. Vamos a usar una salida que va a ser la posición, o sea, la X3, la posición angular del sistema, o sea, la posición del eje, y vamos a realimentar la velocidad del eje, ¿no? Con lo cual vamos a tener un sensor que nos permite medir esas dos variables, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tuviésemos un medidor del tipo incremental, un encoder, ¿no? Con la cantidad de pulsos podríamos determinar la posición y con la frecuencia de los pulsos podríamos determinar la velocidad. Entonces, en un sensor podríamos determinar dos señales y por lo tanto tendríamos la disponibilidad de dos salidas que serían la velocidad y la posición del eje, ¿no? Entonces, lo que vamos a plantear, o sea, lo que planteamos hace un par de clases atrás es que desde la posición el sistema era totalmente observable desde la salida de posición. Por lo tanto, cualquier combinación de salidas que incluya esa me va a dar un sistema totalmente observable, ¿no? O sea, si yo planteara por ahí la velocidad y la corriente, es probable que el sistema no resultara totalmente observable. Por ejemplo, vamos a plantear algo más o menos parecido. Pero si yo planteé con anterioridad desde que la posición del sistema era totalmente observable, cualquier combinación de salidas que incluya a la posición va a ser totalmente observable, ¿no? Sin embargo, bueno, si no lo habíamos visto antes, lo que corresponde hacer es utilizar esta matriz C, y con esta matriz C, C por A y C por A cuadrado, formo la matriz observabilidad del sistema completo, ¿no? Entonces lo que yo tengo que determinar, esta matriz es de 6 por 3, yo lo que tengo que determinar es si el sistema tiene rango 3. Si yo encuentro un determinante de 3 por 3 dentro de esta matriz que me dé un valor distinto de 0, yo podría decir que el rango de esta matriz es C. Entonces, si nosotros consideramos las tres primeras filas de esta matriz y calculamos el determinante, fíjense que acá tengo ya, podemos decir, casi la matriz triangulada. Por lo tanto, puedo decir que utilizando las tres primeras filas de esta matriz, el determinante me va a dar 0, distinto de 0, y con eso me puedo verificar de que el rango de la matriz es 3, ¿no? O sea, en principio se supone que el sistema es totalmente observable y yo podría diseñar un estimador que me permita reasignar todos los autovalores del sistema. Entonces, una vez que tengo esta situación, dijimos que para el diseño del estimador lo que hacíamos era llevar este sistema que tenía dos salidas a un sistema que tenga una salida ficticia que llamamos y asterisco, ¿no? Entonces, para eso necesitamos armar nuestro vector f que produzca una combinación lineal de la posición y la velocidad angular. En este caso, por una cuestión de simplicidad, vamos a considerar que f tiene los dos elementos iguales a 1, entonces definimos este vector f y armamos la nueva matriz, el nuevo vector de salida hacia asterisco como f por c. Si calculamos f por c, lo que nos va a quedar es la suma de las dos filas de la matriz C, y por lo tanto me queda el vector de salida ficticia igual a 0, 1, 1, ¿no? O sea, sumo cada uno de los elementos de la columna y armo el vector de salida, ¿no? Entonces dijimos, yo lo que tengo que verificar es que una vez que adopté los valores de este f, es que el sistema siga siendo observable desde la nueva salida ficticia y asterisco, ¿no? Entonces,
lo que armo es la matriz de salida, la matriz de observabilidad correspondiente a la salida ficticia, sea asterisco por A y sea asterisco por A cuadrado, y me queda esta matriz que tenemos acá, que si calculamos el determinante me va a dar distinto de cero, y por lo tanto la observabilidad se sigue manteniendo, y por lo tanto la elección de F es correcta, ¿no? Vamos a ver por ahí en el ejemplo, acá no lo tenemos planteado, pero vamos a ver el ejemplo que se puede dar una situación en donde perdamos la observabilidad y habría que evitar esa situación, ¿no? Entonces, ahora lo que hacemos es, una vez que tenemos nuestro sistema con la salida ficticia, que esta sería mi vector C, y teniendo la matriz A original del sistema, yo podría, calculando el polinomio característico de esta matriz A, obtener los coeficientes de la ecuación característica, y podría armar las matrices del modelo canónico observable. En este caso tenemos los coeficientes de la ecuación característica cambiado de signo en la última columna, y ceros por debajo, unos por debajo de la diagonal principal y ceros en el resto de los elementos en la matriz A. Y en este caso la matriz C del modelo canónico observable para la salida ficticia, dijimos que son todos los elementos iguales a 0, salvo el último que era igual a 1. Entonces, con esta matriz A y con esta matriz C del modelo canónico observable, calculo la matriz de observabilidad, y con la matriz de observabilidad del modelo canónico y la matriz de observabilidad del modelo con salida ficticia, calculo la transformación al modelo canónico, ¿no? Entonces, suponiendo que quiero el estimador más rápido que puedo diseñar, como vimos en las clases anteriores, sería aquel que tiene todos los autovalores en z igual a 0. Me va a quedar que en el modelo canónico observable los elementos, los coeficientes del polinomio característico deseado van a ser todos ceros, y por lo tanto el vector de realimentación me queda igual a la última columna de la matriz observabilidad, y transformado a partir de la matriz que transforma el modelo canónico observable, tengo el vector H asterisco para este sistema con salida ficticia, ¿no? Entonces, lo que me queda, una vez que definí este vector H asterisco, sería multiplicarlo por la matriz F, por el vector F, para diseñar la matriz H del sistema mismo. En este caso, como dijimos que F tenía los dos elementos iguales a 1, lo que me va a quedar es una matriz H que tiene dos columnas exactamente iguales, ¿no? Entonces, una vez que tengo esta matriz H, armo la ecuación del estimador como lo veníamos haciendo, A menos H por C, que me daría esto, más B por U, por X estimado en K, más B por U de K, más H, que en este caso es una matriz, multiplicado por I de K, que I de K van a ser dos salidas, va a ser tita y omega, ¿no? O sea que este vector I de K ahora tiene dos elementos, entonces la ecuación del estimador resulta un poco más compleja que lo que veníamos viendo hasta ahora, ¿no? O sea, desde el punto de vista, se supone que esta matriz H tendría todos los autovalores en el origen, y bueno, y acá tenemos la posibilidad de ver cómo evoluciona el estimador a partir de la medición de dos señales de salida y no de una sola como lo veníamos haciendo hasta ahora, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver a continuación es una simulación en donde vamos a tratar de ver distintos aspectos del diseño y de los resultados para ver qué efecto tiene la elección de los autovalores y de los elementos de F, cómo depende de F el transitorio del error, y para señales con ruido, cómo puedo yo administrar el error en la estima a partir de los elementos de F, ¿no? Entonces, vamos a utilizar en la simulación el SILAB, como veníamos haciendo hasta ahora. O sea, por un lado vamos a hacer las cuentas que nos permitieron llegar a estos resultados que tenemos acá, y después vamos a
de diagrama en bloques de su simulación, ver cómo evoluciona estos aspectos que tienen que ver con el ruido y con el transitorio del error, ¿no? Más o menos se entendió el procedimiento de diseño, pasamos directamente a la simulación. Bien. Bueno, entonces, ¿no? Bueno, lo que tenemos acá es la planta, ¿no? La planta continua. A esa planta continua lo tenemos comportamiento a través de la constante de tiempo eléctrica. A la salida tenemos la corriente, por la constante de cupla tenemos la cupla, por la impedancia mecánica tenemos la velocidad, tenemos la reacción de armadura a través de kW, y acá tenemos la integración que nos permite pasar de W a θ, ¿no? Entonces lo que vamos a utilizar es esta salida de velocidad y esta salida de posición para diseñar el estimador. Entonces, en el estimador vamos a usar la señal de entrada, SUA, la hacemos pasar a través de un sistema de adquisición, en este caso representado por un sistema de retención de orden 0, o sea que esta señal es continua y acá la discretizamos. A esa señal la vamos a considerar también la señal de la velocidad del sistema y la velocidad del eje y la posición del eje. Acá le estamos sumando una perturbación después para ver cómo evoluciona el sistema con ruido. Y estas tres señales van a ser la entrada a este bloque que tenemos acá, donde vamos a utilizar hacer el estimador. Y de ese estimador tendremos las tres salidas estimadas que vamos a tratar de comparar en la medición de esas señales, ¿no? O sea, acá lo que estamos haciendo es viendo la comparación entre la salida real y la salida estimada, en todos los casos también, y acá en estas dos vamos a ver también cómo evoluciona la estima en función de tener ruido. O sea, vamos a poner la salida limpia, que sería la correspondiente al modelo, la salida con ruido y la salida estimada, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del cálculo, o sea, como todos los casos, tenemos primero los valores del sistema, ¿no? Las constantes del sistema, el periodo de muestreo. A partir de las constantes armamos las matrices del modelo, en este caso con dos salidas. La primera salida es la posición y la segunda es la velocidad. Y hallamos el modelo de estado continuo y calculamos las matrices de observabilidad del modelo continuo. Entonces tengo, por un lado, acá las matrices del modelo, acá tengo la matriz A de la planta continua, la matriz B de la planta continua y la matriz C, que en este caso tiene dos salidas, una correspondiente a la posición y la otra correspondiente a la velocidad. Y acá lo que calculamos son los autovalores del sistema. Tiene un autovalor en 0 debido al integrador que pasa la velocidad a la posición, y tengo un polo en menos 68 y otro en menos 332, el polo mecánico y el polo eléctrico. Con esta matriz de salida y con esta matriz de entrada, calculo esta matriz de observabilidad para el modelo continuo, y vemos que la matriz de observabilidad del modelo continuo tiene rango 3 y por lo tanto aseguramos que es posible reasignar todos los autovalores en el diseño, ¿no? Una vez que tenemos el modelo estado, lo que vamos a hacer es simular el comportamiento del sistema, o sea, que son las señales que vimos, para las dos señales de salida, en este caso la posición, tenemos una rampa, y la velocidad del motor, ¿no? O sea, vamos a usar la medición de estas dos señales para hacer el diseño del estimador. Yo podría usar, como hicimos en el caso CISO, solamente la posición. Ahora vamos a ver en un ratito
¿qué pasa si se me ocurre usar solamente la velocidad? Yo podría diseñar, a ver si yo podría diseñar o no, un estimador de estado considerando solamente la velocidad y no considerar la posición. Entonces, bueno, una vez que tenemos el modelo continuo, ¿no? Lo que vamos a hacer es calcular el modelo de estado discreto. No, vamos a usar la función de discretización de Scilab. Y lo que vamos a obtener es la matriz de la planta del modelo discreto, la matriz de entrada del modelo discreto, la matriz de salida es la misma que la del sistema continuo. Y lo que vamos a tener es esta función de transferencia. Fíjense que desde el punto de vista de la primera salida, el sistema tiene una transferencia con tres polos. Sin embargo, desde el punto de vista de la velocidad, el sistema tiene solamente dos polos, ¿no? Entonces, fíjense que acá estamos perdiendo o controlabilidad u observabilidad desde el punto de vista de la medición de la velocidad. Vamos a ver finalmente a ver qué es lo que pasa, ¿no? O sea, evidentemente si miramos el diagrama en bloque y ponemos la salida acá, vamos a ver los tres polos del sistema, pero si ponemos la salida de acá, este polo en S igual a 0, no lo vamos a ver desde esta salida, ¿no? O sea, lo que no vamos a estar viendo es este polo en el origen, debido a que si yo pongo la salida en la velocidad no puedo ver la posición, ¿no? Podría estimarla, suponiendo que planteo el modelo con las tres variables estado y lo considero un sistema no totalmente observable, pero el problema que resultaría de ese sistema es que al ser el autovalor no observable un integrador, nunca voy a poder hacer que el error tienda a cero, ¿no? El error siempre me va a quedar constante. Como no conozco la posición inicial, no voy a poder hacer que el error converja y por lo tanto el estimador, si lo quisiera hacer, estimar la posición a partir de la velocidad, no podría hacer que el error tienda a cero, ¿no? Entonces, si miramos la matriz de observabilidad, que sería esto que tenemos acá, respecto del modelo discreto, es esta matriz que habíamos visto en la filmina, en el cual, tomando estas tres filas que tenemos ahí, vemos que el determinante es distinto de 0 y podemos asegurar de que el rango del modelo es igual a 3. Entonces acá viene el punto en donde nosotros tenemos que determinar el vector para generar la salida ficticia. Nosotros dijimos, tomamos los dos elementos de f igual a 1, ¿no? Entonces, si hacemos eso, lo que vamos a obtener tomando los dos elementos igual a 1, lo que tenemos es este vector para el sistema con salida ficticia, ¿no? Y eso me va a dar como resultado esta matriz de observabilidad, ¿no? Que tiene rango, según dice acá, tiene rango 3. Pero fíjense qué pasaría si yo en vez de tomar los dos elementos iguales a 1, tomo solamente la velocidad. Le pongo 0 al elemento que me mide la posición y dejo solamente el elemento que me mide la velocidad, ¿no? Fíjense que ahora, ¿no? Dice exactamente lo mismo que antes. Sin embargo, ahora tengo una matriz de observabilidad que me dice que el rango de la matriz de observabilidad es 2, ¿no? Entonces, obviamente, por más que tenga acceso a las dos variables de estado, tengo que considerar incluir a todas aquellas que hagan falta para cumplir con la condición de observabilidad. O sea, no puedo eliminar la posición de los elementos de F, ¿no? Yo podría poner 0 acá en la velocidad y tendríamos un estimador CISO como los que vinimos planteando hasta ahora, ¿no? En este caso, la matriz de observabilidad me sigue dando rango 3. Pero vamos siguiendo con el diseño
vamos a considerar los dos elementos iguales para el vector para generar la salida ficticia, ¿no? Entonces, ahí tenemos los elementos. Bueno, para hacer el diseño vamos a encontrar el modelo canónico controlable. Calculamos las matrices A, B y C del modelo canónico y ¿no? Calculamos la matriz A, la matriz B, la matriz B A y C, en este caso A y C del modelo canónico observable, y con esas dos matrices calculamos la matriz observabilidad del modelo canónico, que es esta que tenemos acá. Obviamente el determinante nos da distinto de 0 porque el sistema era totalmente observable desde la salida ficticia. Y lo que planteamos acá es la matriz de transformación al modelo canónico, como la matriz observabilidad del modelo con salida ficticia, la inversa multiplicada por la matriz observabilidad del modelo canónico, y acá tenemos la inversa de la matriz de transformación, ¿no? Entonces acá hacemos una verificación para verificar que la transformación estuvo bien calculada, o sea, con las matrices, con la matriz de transformación calculo la matriz A y C del modelo canónico a partir de las operaciones de transformación y vemos que se cumple, salvo estos elementos que tenemos acá que son bastante chiquititos, que el formato es similar a la del modelo canónico. Entonces ahora tengo un modelo que tiene una sola salida, que es totalmente observable, desde la cual puedo diseñar un estimador que reasigne todos los autovalores del sistema, ¿no? Entonces lo que voy a plantear es el diseño del estimador teniendo en cuenta los autovalores del sistema. Entonces, inicialmente lo que vamos a tomar son diseño con todos los autovalores en 0 para tener el estimador más rápido posible. Y bueno, lo que hacemos es armamos el vector de autovalores deseados, ¿no? Armamos el polinomio característico deseado, que me queda z cubo, el polinomio característico de la planta, que es el que tiene los coeficientes del modelo canónico observable, y acá lo que hago es la diferencia entre los dos polinomios característicos, y acá voy a tomar los coeficientes de esa diferencia, los coeficientes de este polinomio, que serían los elementos del vector h para el modelo canónico observable, ¿no? Entonces dijimos, bueno, esto lo hicimos directamente como resta de los coeficientes de la ecuación característica, pero utilizando la función que viene en Scilab podemos hacerlo directamente con la matriz A y C del modelo canónico, ¿no? Que si lo hacemos con la función ppol, que es la asignación de autovalores, tenemos el mismo modelo, y bueno, finalmente multiplicándolo por la matriz de transformación obtenemos el vector para el h asterisco que teníamos ahí, ¿no? Esto lo podemos usar también con la matriz de Scilab. ¿Qué es lo que tengo acá? No sé por qué esta no funciona. Bueno, esta que tenemos acá, vamos a calcular esta directamente. Que la de modelo esto no sé qué hizo acá. Ah, porque ese discreto es de 2. O sea, acá tendría que poner la C la matriz C del modelo con salida ficticia
Dijimos que el modelo con salida ficticia era este P3 que tenemos acá, CF. Esto es CF. C, C, F, C mayúscula. Bueno, ahora sí, ¿no? Me quedan las dos por los dos métodos lo mismo, y multiplicándolo por la matriz F obtengo la H1. No, tenemos la matriz H para el estimador. Entonces lo que vamos a ver ahora es la respuesta del sistema para esta condición, ¿no? De cómo responde el estimador para esta situación, ¿no? Entonces, vamos a plantear, suponiendo que estamos midiendo todas las salidas, lo que vamos a ver es la respuesta del error, ¿no? Considerando un error inicial, ¿no? Fíjense que como el sistema tiene todos los autovalores en cero, ¿no? Para un error inicial igual a 10, creo que es esto. Vamos a ver. Sí, 9,366. El error en 3 muestras se hizo exactamente igual a 0, ¿no? Para la segunda variable estado también se hace 0 en 3 muestras, y para una tercera variable estado también se hace 0 en 3 muestras, ¿no? Dijimos, bueno, ¿qué influencia puede llegar a tener los valores de F en el diseño del estimador? Fíjense que en este caso vamos a tomar como parámetro esta señal. De vuelta. Porque no me toma el valor. No sé. Bueno, no me quiere dar el gusto. Entonces vamos a ver aproximadamente, acá estamos cerca de 0, esta me da 150 y esta me da menos 50. Vamos a ver qué pasa si yo modifico los valores de F, considero otra relación. Vamos a considerar tomar 10 veces para la posición y una vez para la velocidad, y vamos a ver la misma salida que vimos antes, ¿no? Fíjense que ahora cambié la posición de los valores de F, y el transitorio del error, antes tenía 150 acá y menos 50 acá, y ahora estoy teniendo arriba de casi 400 y acá casi menos 200, ¿no? O sea que el hecho de haber cambiado los elementos de F hace que el transitorio del error también cambie. O sea que, si bien
en 3 muestras los dos sistemas van a ir a error cero. Dependiendo de cómo yo elija los valores de f, las amplitudes de esos errores iniciales van cambiando, ¿no? Vamos a hacer al revés, vamos a tomar valor mayor para la segunda, para el segundo elemento. Vamos a tomar 1 para la posición y 10 para la fíjense que ahora tomándolo al revés, ¿no? Volvemos a una situación bastante similar, ¿no? Entonces, una de las cosas que podemos ver es que con la elección de los valores de f, nosotros podemos modificar para la misma ubicación de los autovalores de qué forma va a llegar el error a cero, ¿no? O sea, esa es una situación o una particularidad que nosotros podemos utilizar para, sí, en caso de querer el estimado más rápido posible, tratar de que las estimas, las primeras muestras, tengan valores acotados en amplitud. O sea, podría diseñar los elementos de SF para manejar de qué forma el transitorio del error se hace cero. Esa es una de las condiciones, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver directamente el caso de la simulación. Vamos a considerar al sistema, en principio, vamos a suponer si tiene, lo tenemos. Vamos a ver la simulación, vamos a poner un escalón y vamos a ver el comportamiento de la posición, la velocidad y la... vamos a ver si estamos donde tenemos puestos los autovalores. Vamos a ponerlo en 0, así vemos lo mismo que en el otro caso. Entonces lo que vamos a ver es la simulación del estimador, considerando todos los autovalores en 0, ¿no? Entonces, acá tenemos la estima de la posición, ¿no? Tenemos las 3 muestras de error. Tenemos las 3 muestras de error y después lo que vemos es la rampa de salida, ¿no? Que una vez que establecimos el error igual a no quiero saber más nada. Una vez que establecimos el error a 0, el sistema lo sigue sin error, ¿no? O sea, que en las muestras, vamos a ver si podemos ver esto un poco más en detalle. No sé si se alcanza a ver que acá tenemos que las muestras. No, la estima discreta coincide con los valores de la señal continua, ¿no? Eso para la posición. Esto sería para la velocidad, ¿no? También tenemos las 3 muestras
las 3 muestras de error inicial y después la respuesta sin error, ¿no? Acá también podríamos ver. ¿No? El comportamiento de la señal estimada y la señal real, ¿no? Y finalmente tenemos la corriente que pasa exactamente lo mismo. Tenemos las 3 muestras del error inicial y finalmente tenemos la respuesta de la corriente, ¿no? Entonces, esta es una situación, desde el punto de vista del estimador, es totalmente esperable porque lo diseñamos para que cumpla con esa condición. Entonces vamos a ver qué pasa en estas condiciones cuando le agregamos un poco de ruido. Vamos a suponer que medimos con ruido la posición, ¿no? Medir con ruido la posición es una cosa bastante común por el hecho de que vamos a suponer que si yo tengo un encoder, o sea, un medidor de pulsos para determinar la posición, es probable que yo pueda tener jitter en el desplazamiento, o sea que no todos los pulsos que me marca la posición tengan el mismo ancho, y por lo tanto puedo llegar a tener una indeterminación en la posición, y puede ser que tenga juego en el eje o en el acople entre el encoder y el motor, y por lo tanto también puedo llegar a tener algún tipo de perturbación, ¿no? Entonces, vamos a analizar el comportamiento. Fíjense que cuando le pongo ruido, ¿no? O sea, en rojo tengo la estima. En rojo es la estima y en azul estoy viendo la señal con ruido. O sea, lo que yo estoy midiendo de ruido, en realidad es esa señal que tenemos ahí, que fíjense que podría llegar a ser un ruido relativamente bajo. Y en la estima tengo una señal de ruido bastante importante, ¿no? La rampa y el ruido de la estima de la rampa, que es indescifrable. O sea, si yo quiero usar la estima de las variables estado para realimentar, por ejemplo, el sistema, en estas condiciones, obviamente no lo voy a poder hacer, ¿no? Acá tengo la corriente. Fíjense que por acá abajo está la corriente real. Ahí en negro tenemos la corriente real y lo que tenemos en rojo es la estima de la corriente. Obviamente acá no podemos hacer nada desde el punto de vista de la estimación, ¿no? Y en la velocidad tenemos algo, la velocidad que es esta. En la velocidad tenemos algo más o menos del orden, ¿no? En azul tenemos la velocidad real y en rojo tenemos la estima, cosa que no es factible de ser aplicable. Entonces, vamos a ver en principio si yo podría eliminar, obviamente, si yo modifico los autovalores del estimador, voy a poder filtrar el ruido. Si miramos acá, por acá teníamos asignado los autovalores del modelo. Vamos a plantear un ancho de banda mucho más bajo para el estimador y si
lo analizamos con un ancho de banda más bajo, vemos que el sistema tarda más tiempo en responder, pero desde el punto de vista de la estima, ¿no? La estima es mucho mejor que la señal medida con ruido, ¿no? Acá abajo tenemos metida ahí en rojo tenemos la estima y en azul tenemos la señal con ruido. Fíjense que si bien la estima no cumple con el valor real, es una señal más limpia que la que tenemos en la medición con ruido. Lo mismo pasa para la corriente. No quiere saber nada. Vamos de vuelta. Ahora sí. Vemos que si bien tenemos ruido, ¿no? Podemos decir que estamos bastante cerca del valor real de la variable. Pero la idea sería, bueno, no tener esta situación en donde nosotros filtramos a través de la posición de los autovalores. La idea sería dejar los autovalores donde estaban, dejar los autovalores en cero y tratar de jugar con los valores de f, ¿no? A ver qué tanto puedo mejorar la situación. Entonces, una situación, nosotros dijimos, bueno, una posibilidad sería decir, bueno, si yo tengo ruido en esta señal y no tengo ruido en esta, lo que hago es anular el diseño del estimador, o sea, la medición de la señal con ruido, y me quedo solamente con la señal sin ruido. El problema que teníamos es que acá tenemos el ruido en la posición, y si no usamos la posición para hacer el estimador, el sistema resulta no totalmente observable y no puedo reasignar todos los autovalores. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a pesar con mayor intensidad, o sea, le vamos a dar más peso a la señal que no tiene ruido y le vamos a dar mucho menos peso a la señal que tiene ruido para ver cómo estimamos, ¿no? Entonces, en el vector F, que utilizamos para el diseño, le vamos a poner, vamos a tomar 100 veces de diferencia para que se note bien, vamos a tomar 0,1 para la señal de salida, la que tiene ruido, y 10 veces para la señal que no tiene ruido. Y vamos a ver cómo responde respecto del error. O sea, sigo teniendo todos los autovalores en cero como tenía originalmente, ¿no? Fíjense que acá la estima de la salida sigue teniendo ruido. La señal de velocidad sigue teniendo ruido. Y la señal de corriente sigue teniendo ruido. O sea que solamente con el vector F no lo pude resolver. Vamos a ver si le cambiamos un poco. Cambié la posición de los autovalores. A limitarle un poco el ancho de banda.
No, obviamente el ruido modifica bastante la situación. Esto yo lo que quería mostrar era otra cosa. Esto como está puesto. Ah, esto está al revés, por eso no funciona. 0, 0, 1 y 0, 1, 0. Estaba al revés, tenía puesto al revés las salidas. Ahora tengo, la primera salida es la posición y la segunda salida es la velocidad. Ahora estamos bien. O sea, estaba haciendo al revés, le estaba pesando con más ganancia a la salida sin ruido que a la salida con ruido. Ahora estamos bien. Entonces, fíjense que si yo ahora peso con menos ganancia la salida con ruido que la salida sin ruido, lo que voy a obtener es este comportamiento. O sea, achiqué el ruido debido solamente a la elección de los elementos de... Acá tenemos un problema extraño. A ver, déjenme ver. Voy a dejar esto como estaba y voy a cambiar los H. Acá tengo algún problema. Voy a cambiar los H acá. A ver. Bueno, acá lo que hicimos, ¿sí? Es con la misma situación que teníamos de ancho de banda anterior, es cambiar los pesos con los cuales pesamos cada una de las entradas respecto del diseño del estimador. Entonces, fíjense que en este caso, si bien necesito utilizar la posición para que el estimador me quede totalmente observable, el hecho de pesarla con mucho menos ganancia y usar la velocidad, que es una señal que tiene menos ruido, me permite hacer una estima medianamente razonable y tener la posibilidad de seguir utilizando un estimador que sea totalmente observable, ¿no? O sea, fíjense que el ruido que tenemos es relativamente chico. Entonces, la ventaja que tenemos al momento de tener que diseñar el estimador con más de una salida es el hecho de poder elegir qué peso le damos a cada una de las salidas y utilizar aquellas salidas que tienen menos ruido con más peso, mejorando la calidad de la estima, ¿no? Entonces, yo podría jugar, ahora tengo dos elementos para poder jugar desde el punto de vista del ruido. Puedo pesarlo a través de los elementos de F o puedo filtrarlos a partir de la elección de los autovalores. Entonces, en este caso, yo podría tener un estimador que responde rápido. O sea, fíjense que el estimador responde relativamente rápido al error y poder mitigar el ruido que resulta de la señal de perturbación de medición, ¿no? Entonces, eh, podría lograr ese tipo de situaciones, ¿no? Tener una estima que converja rápidamente y con poco ruido a partir de la elección de los elementos del vector F. No sé si más o menos quedó
claro en la simulación cuál es la ventaja que tenemos al momento de diseñar un estimador con múltiples salidas, ¿no? Desde el punto de vista de diseño es muy sencillo porque lo único que tenemos que elegir son los elementos de F. Obviamente no tenemos ninguna metodología que nos permita encontrar el óptimo respecto de la medición. O sea, yo acá tengo hecho, por ahí lo van a encontrar, vamos a borrar gráfico. Yo acá tengo calculado, tengo hecho un script que me permite calcular cuáles son los valores de f para obtener el vector con la norma mínima, pero obviamente lo que me da es que tengo que darle la mínima ganancia al sistema que tiene ruido y la máxima ganancia al sistema que no tiene ruido, o sea que no me dice nada, ¿no? O sea que no aporta en realidad ninguna solución que escape a las posibilidades de lo que nos da la práctica, ¿no? Así que bueno, por ahí para no ir avanzando y cargar mucho las cuestiones que tienen que ver con el parcial del martes, vamos a dejar acá, tengo otro tema para dar, pero lo vamos a dar después del parcial. Así que por hoy dejamos acá, no sé si alguno tiene alguna consulta y quiere aprovechar el día para sacarse alguna duda. Si quieren, hacemos una pausita ahora, 10-15 minutos, y después de la pausita, si alguno tiene, de paso se fijan a ver si tienen alguna duda respecto de los temas del parcial. En 15 minutos los esperamos aquellos que tengan consulta para atenderlo. No sé, Rogelio, Marquito, sí. Si tienes... No hay problema, nos quedamos. Listo, entonces hacemos una pausita ahora. Perfecto.